2. Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por otra vez darnos la oportunidad de estar compartiendo tu palabra, Señor, de llevar la palabra a todos los necesitados, a todos los que anhelamos escucharla, y sobre todo, Señor, porque nos has permitido este tiempo en el que podemos predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu mensaje hoy lo comprendamos, que lo llevamos a la práctica y que, Señor, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, ya estamos aquí otra vez y bueno, vamos a empezar con la lectura. El día de ayer comenzamos con el libro de Oseas. Oseas es otro de los llamados profetas menores, ¿no? Que les decía que a mí no me gusta esto de decirles profetas menores porque es como minimizar el mensaje de Dios. Oseas predicó en el reino No, del norte. pero es más bien por el tamaño del libro. Ah, bueno, que aquí son 14 capítulos del libro de Oseas, a diferencia de Abdías, que es uno, ¿no? Pero Bueno, pero si lo comparado con comparamos con Isaías, Isaías que son o con... 66, Ajá. o con Ezequiel, que son como 62 o 54. Bueno, aquí a Oseas le tocó predicar en el reino del norte, perdón, profetizar en el reino del norte. Eh, Pareciera ser que lo que leemos es una profecía que duró poco tiempo. En realidad, si vemos el tiempo que duró Oseas predicando, profetizando la palabra, fueron 50 años de ministerio profético que tuvo Oseas. Él predicó desde el 755 antes de Cristo. Eh, eh, en el libro de Oseas vemos algo ya entrando a lo que fue el capítulo 1, que Oseas recibió una orden de Dios. La orden fue que se casara con una mujer promiscua. Y no vemos ahí que Oseas reclamara o no lo quisiera hacer. Todo lo contrario, obedeció de inmediato a Dios y se casó con una mujer llamada Gomer. Ayer les decía que los nombres en esta ocasión, en este libro de Oseas, eran importantes porque tiene que ver con una analogía que hizo el Señor del matrimonio de Oseas con el pueblo de Israel. Sin embargo, el nombre de Gomer fue, de hecho, me costó muchísimo trabajo encontrar un significado, porque en hebreo antiguo significa completo o terminado. También Gomer cuando leamos Ezequiel nos vamos a dar cuenta que es como una confederación de pueblos que atacaron al pueblo de Israel. En realidad, por más que le busqué un significado, el significado que más se acercó es completo. No logré discernir por qué se llamaba Gomer, pero bueno, el chiste es que Dios le dijo a Oseas, cásate con una mujer promiscua, y Oseas obedeció y se casó con Gomer. Eh, Promiscua en el sentido de lo que leemos la palabra era una mujer adúltera, una mujer infiel, una mujer ramera, así lo podemos interpretar. Y aún así, Oseas se casó con ella por orden de Dios. Esta mujer le dio dos hijos. Uno se llamaba Lo Ruama y una se llamaba Lo Ami. El nombre de Lo Ruama significa no compadecida. Perdón, Lo Ruama es el femenino y significa no compadecida. Y Lo Ami significa no pueblo mío. ¿Qué es lo que estaba enseñando Dios aquí? Estaba haciendo una analogía de este matrimonio de Oseas con esta mujer, señalando que, y lo vamos a ver ahorita con un hombre que se pone Dios, eh, que el pueblo de Israel, a pesar de la prosperidad en la que estaba viviendo, se había vuelto infiel, había ido en pos de otros dioses, había buscado ayuda en otras naciones. De hecho, la palabra dice que Gomer buscaba en sus amantes protección, alimento, cuidado, algo que Oseas le estaba dando. Es lo mismo que les decía Dios, ¿qué buscan ustedes en otros pueblos cuando yo les puedo dar todo esto? Pero vemos que Dios usa ahí no me acuerdo qué versículo es del capítulo 1, que Dios dice, el día de Jezreel está cerca. Primeramente, el nombre de Jezreel, ahí lo utiliza el Señor como la traducción sería esparcidos. De hecho, iba a esparcir al pueblo de Israel. Obviamente estamos hablando de que Oseas profetizó antes de la conquista de los asirios que se los llevaron cautivos. Oseas cuidaba de su mujer Gomer y aún así
ella buscaba a sus amantes. Eh, Vemos que Dios le dice, cuídala, porque de todas maneras es tu mujer y te mandé a cuidarla. Porque Dios estaba mostrando que aun a pesar de la infidelidad de Israel, Dios los amaba y Dios los quería restaurar. Por eso utilizaba el matrimonio de Oseas como una analogía de que Dios era el marido de Israel. De hecho, en el capítulo 2, en el versículo 1, vemos que les cambia los nombres a los hijos de Oseas y a una solamente le dice Ami, que significa pueblo mío, y al otro le dice Ruama, que significa compadecida. Le estaba quitando ya el sentido negativo porque les estaba diciendo, a pesar de su infidelidad, yo voy a compadecerme de ustedes y los voy a llamar pueblo mío. De hecho, el Señor, cuando vemos el versículo 16 en el capítulo 2, el Señor les dice claramente al pueblo de Israel, ya no me llamarán, me llamarán de ahora en adelante Ishi, que significa mi marido. Dejarán de llamarme Baali, que significa mi Señor, porque el Señor ya quería entrar en una relación de un esposo amante, de un esposo cuidadoso, de un marido que ve por su esposa. Ya no quería que lo vieran como un tirano, como un mandante, sino que les estaba diciendo, aún a pesar de su infidelidad, yo los amo y los voy a restaurar. Eso no quiere decir que ya los meta en la disciplina que ya está dispuesta para ustedes, pero aún así los voy a restaurar. De hecho, Dios utiliza por segunda vez en el versículo 22 del capítulo 2 el nombre de Jezreel, que en esta ocasión significa Dios siembra. Ah, esa analogía del matrimonio la tenemos que ver, el matrimonio de Oseas con Gomer, la tenemos que ver como el cuidado amoroso de Dios sobre un pueblo infiel, porque Oseas cuidaba de su esposa Gomer de la misma manera que Dios iba a cuidar de Israel, pero obviamente lo iba a meter en disciplina. Eso es a grandes rasgos lo que vimos en el capítulo 1 y 2. Vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión del capítulo 3 del libro de Oseas. Y escrito está, Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin ephod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Comenzamos con la lectura del capítulo 4 del libro de Oseas, y escrito está: Controversia del Señor con Israel. Oigan palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contiende ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio,
Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieran buena sombra. Por tanto, sus hijas fornicarán y adulterarán sus nueras. No castigaré a sus hijas cuando forniquen, ni a sus nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, ni subas a Bet-aven, ni jures, vive el Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Capítulo 5 del libro de Oseas, y escrito está: Sacerdotes, oigan esto. Me adelanté, discúlpenme. Sí, aquí está. Sacerdotes, oigan esto, y estén atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchen, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y rey tendida sobre Tabor. Perdón, y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra el Señor prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un mes serán consumidos ellos y sus heredades. Toquen bocina en Gabá, trompeta en Ramá, suenen alarma en Bet-aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no los podrá sanar ni les curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6 del libro de Oseas, escrito está: Vengan y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad suya es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Wow. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación, en la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo.
Con eso terminamos la lectura del libro de Oseas y bueno, pues sí les fue como en feria, ¿no? Y aún así tardaron mucho en arrepentimiento. Pero bueno, ya estaremos haciendo un pequeño comentario el día de mañana. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Bueno, ayer no pude estar en la lectura, pero leyeron eh, Colosenses 4, 4. Colosenses 4. Y bueno, en todo el libro de Colosenses hay una riqueza como es propia del Nuevo Testamento, donde se aclaran ideas, donde se aclaran muchas situaciones que estaban pasando en esos momentos en las iglesias, en esta iglesia de Colosas, y que al final son tan actuales, son situaciones tan recientes también, sobre todo porque en la iglesia de Colosas pues estaban mezclando demasiadas herejías, habían falsos maestros que se mezclaron conocimientos, como les decía en el inicio del libro, cuando iniciamos a leer el libro, pues mezclaron de aquí, mezclaron de allá, lo metieron en una bolsa, revuelven y sacan una nueva religión o una nueva corriente que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que pasa aquí en Colosas. Principalmente entra la línea de los gnósticos. Estas personas decían que el conocimiento, cuando el conocimiento espiritual era solo para unos cuantos selectos, unos cuantos iniciados, unos cuantos que pudieran ir dando de brincos e irlo alcanzando. Era algo muy místico, lo estaban poniendo muy místico para ellos. Este crecimiento espiritual era, pues sí, como les comento, como si fueran en grados, ¿no? Aquí y luego ya pasaste el grado 1, vamos al grado 2, pero conforme vas avanzando, pues se va filtrando, las personas se van filtrando. Eso es lo que dicen los gnósticos. Pero pues eso no es lo que quiere Cristo, ¿verdad? Cristo muy por el contrario dice, pues a todo el que viene yo no lo rechazo. Y aquí no hay acepción de personas. Y el conocimiento y el crecimiento espiritual, ¿qué dice la palabra del crecimiento espiritual? ¿Hacia dónde tenemos que crecer? Hacia Cristo. ¿Y qué dice? Hasta que todos lleguemos a la estatura, entonces es para todos. Cosa que los maestros de la iglesia de Colosas pues no estaban enseñando. Y hoy día en muchas religiones, en muchas sectas, en muchas, pues sí, religiones y sectas, eso pasa. Entonces tenga cuidado, porque si estás en una situación así, pues no es lo que la palabra de Dios enseña. Y bueno, algo que se me hizo importante recalcar es cuando va diciendo la nueva manera de vivir, manera de vivir, que a todas las iglesias se los recalca, los deberes en esta nueva vida, y uno de ellos es la de los amos. No sé si la recuerden, donde dice, más amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Hoy día y durante mucho tiempo, como decía este pensador, el hombre es el lobo del hombre. Ya. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha tendido a ponerle la bota en el cuello a la persona, y más cuando en sus tiempos pues estuvo permitida la esclavitud. Hoy día pues esto se asemeja a empleados y empleadores, así que no estamos exentos, o sea, no quedó en los tiempos de esclavitud, sino que esta palabra se aplica hoy día.
Empleadores, hagan lo justo y lo recto con sus empleados. Como que de repente dicen, ay, no estés mezclando. No estoy mezclando, esto lo dice la escritura. Esto lo dice y lo dice muy clarito, que los amos debían proveer lo que era justo, lo que es recto. Entonces, ¿qué es lo justo y lo recto? Pues pagar salarios dignos y tratar a sus empleados con justicia. Aunque arriba dice que cómo es como tiene que trabajar el siervo, ¿verdad? El siervo tiene que obedecer a sus amos. No nada más mientras te ven, sino aunque no te vean. Y además todo lo que hacemos, de repente he escuchado que separan y dicen la vida secular y la vida cristiana. Y aquí no, aquí el Señor nunca separa y que diga, allá afuera es de una manera y aquí los domingos es de otra manera. No, la vida cristiana se lleva hasta afuera, hasta el final de tus días, si es que has decidido o si es que te han dado la gracia de caminar con Cristo, pues es todos los días de nuestra vida a partir de que conociste al Señor, a partir de que el Señor te está hablando. Entonces estas dos cosas, están las dos partes, tanto para empleados y empleadores, cómo debemos de comportarnos, tanto como empleados, tanto como para empleadores. De repente estás trabajando y dices, esto está mal puesto, lo voy a componer. Y no falta el compañero que te dice, ¿para qué lo haces? Pues déjalo así, que esté tirado, ¿a poco te pagan por eso? Bueno, si no pasan sus trabajos así, qué bueno, y qué bueno que todos sean personas muy rectas, pero por lo menos yo sí me he topado con esas situaciones hoy día que me dedico a cuidar algunos jardines. Justo los compañeros de repente me dicen, ay, déjalo, pues ni se dan cuenta, pero nuestra vida ya cambió. No servimos como al ojo humano, ¿verdad? Trabajamos para alguien y somos de alguien. Entonces, pues eso te tiene que ir naciendo, y si no te nace, pues aquí está la palabra, que es muy clarita. Y ¿por qué? Porque estamos cambiando de mentalidad, ¿no? Estamos dejando de hacer cosas que no estaban bien, estamos dejando de cosas atrás y estamos revistiéndonos de una nueva manera, aún en esas cosas que tal vez sean pequeñeces, pero es nuestro día a día, todos los que trabajamos en la casa, en nuestros empleos, cuando vas, si eres profesionista, independiente, igual, aquí está una situación, seguramente el hombre, como dicen, ni te lo agradecen, ni siquiera lo notan. Pero aquí no dice así, aquí dice de otra manera. Entonces, esto me llamó la atención para que lo meditemos, tanto empleados como empleadores. Y bueno, ¿por qué? Porque al final ¿qué dice aquí? Bueno, pues que vamos a dar cuenta, ¿a quién? Al amo celestial. Entonces, pues bueno, cada quien sabrá qué cuentas quiere dar. Pero aquí está. Y dice, ahorita acabamos de leer que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero dice más adelantito, porque lo desecharon, sí. No porque nadie les haya informado, no porque dijeran, ay, a mí nadie me dijo, no, porque se te dijo y lo desechaste. Pero, perdón que te interrumpa, ¿sabes qué es eso? Que muchas veces, aún y cuando queremos enseñar la palabra de Dios, a mí me sorprende muchas veces que la gente prefiere oír a un hombre que está tergiversando los versículos de la Biblia que leer directamente de la Biblia. Y eso es en el 80% de las congregaciones, que prefieren oír a alguien que a veces ni versículos les avienta de la Biblia a que leer la Biblia. Perdón por la interrupción. No, al contrario, gracias. Porque sí, eso es bien cierto, por eso es que la Biblia está en nuestras manos. El Señor ha tenido la misericordia y la gracia de ponerle en nuestras manos, de que un ejemplar, por muy caro o gravoso que nos resulte, a mí me costó 32 pesos en México esta Biblia,
Ajá, y es muy clarita, es un papel muy, Le encanta. me encanta el papel de esta Biblia, Muéstrala para que vean cuál porque es. es blanco, entonces, este, es Pero blanco, muestra la portada. ay, perdón, es esta, Ya ajá, tiene como es una edición, Reina Valera. Reina Valera, es la editorial, ay, Sociedades Bíblicas Unidas. Es la que les llaman Biblias misioneras. Ajá, y a mí esta Biblia me acomoda muy bien porque puedo escribir a un lado, puedo subrayar, es muy práctica, la puedes echar a tu bolsa, no se dobla, no está dura las pastas, no te lastima, puedes manejarla para atrás, para adelante, para donde quieras, y si tienes dudas, pues ya rápido la encuentras cuando tu Biblia ya está. Ya el Señor te ha hablado muchas veces, porque una es que la leas y otra es que el Señor te esté hablando directamente Exacto. al corazón y que aparte que lo estés hablando al corazón, pues que lo estemos, porque cuántas cartas hemos leído ya y en todas las cartas nos dice vida antigua y vida nueva, ya no estén así, sino como Cristo les enseña, ya dejen sus tonterías atrás y vivan la vida nueva, ya es tiempo. Y entonces, y por eso ahorita me llama la atención lo que leímos en Oseas, porque yo nada más conocía o me había grabado mañositamente la parte de esa que les comentaba, de Mi mi pueblo pueblo se se perdió. perdió por falta de conocimiento. Y yo decía, sí es cierto, antes me iba muy mal porque yo no sabía nada de la Biblia. Bueno, ¿y ahora qué sabes qué? ¿No? Porque viene la segunda parte, porque desecharon el conocimiento. Entonces, pues eso es todavía, eso nos habla a todos los que ya estamos siendo expuestos a la palabra del Señor. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es la parte que a mí en lo personal me llama la atención, sobre todo porque pues estamos no dividamos esto de lo secular y lo cristiano, no, es una vida, bueno, aquí no hacen distinción, no. Yo no he leído, si ustedes lo han leído o si ustedes lo han encontrado, donde diga, una cosa es en la iglesia y otra cosa es afuera, pues díganme, pero aquí en lo que hemos leído, yo no lo veo, al contrario, ¿no? Nos habla a muchos ámbitos, nos habla al ámbito familiar, nos habla al ámbito laboral, y el ámbito laboral generalmente pues no es nada más con cristianos, o bueno, ni siquiera, ¿no? Es al mundo, porque para eso estamos. Bueno, y a mí me encanta siempre cuando me gusta mucho, no sé por qué, las salutaciones finales o cuando hace referencia a aquellas personas que estuvieron con Pablo o aquellas personas de las que hacen mención, porque yo digo, no sé, siento como más cercano, como que más, yo en más algún íntimo, momento, más, sí. Más de amor, más de amistad. De amistad, más de, dices, pero amistad sincera, de esa que extrañas, que anhelas. Yo decía, bueno, es que a mí, en lo personal, se me hace como un túnel del tiempo. O sea, yo siento que conozco a estas personas, o siento como que, sí, aunque, pues, cuánto tiempo, ya están en gloria con el Señor, tiempo terrenal. Entonces, siempre me llama la atención un poquito buscar quiénes son estas personas y digo, bueno, se los voy a compartir lo que dice la escritura de algunas personitas que vienen aquí mencionadas en las salutaciones finales. Espero no aburrirlos, lo voy a hacer lo más, pues sí, lo más cortito. Está hablando aquí, dice, saluda, todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Wow. Y Tíquico, bueno, aquí estamos viendo que es el portador de la carta, de las noticias de Pablo hacia los colosenses, pero también muy seguramente portador de la carta a los Efesios. Acompañó a Pablo a Jerusalén, llevando lo recolectado para la iglesia. Este dato lo encuentran en Hechos. Ajá, si quieren encontrarlo, ahí en Hechos se regresan. No se los doy para que tengan el placer de buscarlo, encontrarlo y sí, es por eso. Y luego nos hablan de Aristarco, mi compañero de prisiones, así dice nomás aquí,
Pero Aristarco es un tesalonicense que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Ajá. Estuvo con Pablo en el alboroto de Éfeso. Ese alboroto también viene narrado en Hechos. Estuvo en Grecia con Pablo. Fue a Roma con Pablo. Yo de repente, cuando, por ejemplo, aquí está Aristarco. Y, oye, ¿y cómo les fue en Grecia? ¿No? Y empezar, no, y espérate, cuando fuimos a Grecia, cuando estuvimos en Roma, yo me imagino sus pláticas y digo, híjoles, ¿no? Bueno, igual nos pasa, ¿no? Cuando va un misionero, cuando regresan, cuando nos platican, cuando comparten todo lo que les pasó en el viaje. No, pero se convirtieron tantos y fija, y es un gozo enorme. Es un gozo enorme cuando platicas con los siervos, es bellísimo. Y luego podemos ver a ¿quién viene aquí? Marcos. ¿Cuál Marcos? Sobrino de Bernabé. Por ahí han de haber oído de un evangelio, ¿no? Que se llama el evangelio de Marcos. Pues sí, ese Marcos es Marcos. Marcos también viene su ¿cómo sería? Su biografía, sus biografía. Características, pues también viene en su evangelio, obviamente. En Hechos también viene narrado. Él es sobrino de Bernabé. Aquí lo podemos inducir de la escritura. Estuvo con Pedro también, o sea, estuvo con Pedro. Sí, Marcos era. Y obviamente por eso yo creo que escribió el evangelio, ¿no? Nada más ni nada menos que con Pablo, con Pedro, con Bernabé, con Lucas, que dices, bueno. Sí, de hecho, perdón otra vez la interrupción, es un dato técnico. Muchos eruditos, muchos estudiosos consideraban que Marcos era el primer evangelio en ser escrito y que de ahí derivaron los demás. Pero recientes documentos han demostrado que el primer evangelio escrito fue el de Mateo. Ajá, que no fueron ellos los que se basaron en Marcos, sino que Marcos, después del aprendizaje de Pablo y de Pedro, pudo escribir su evangelio. Otra vez, en Hechos también viene mucho de Juan Marcos y de cómo tiene un problema muy fuerte con Pablo, pero terminan reconciliándose. Lo llama amado hijo. Y dice, y pide por él, ya en sus últimos días, o bueno, en momentos difíciles de Pablo, le dice, tráiganme a Marcos, ¿no? Porque me es necesario. Y bueno, el Señor dispone y Él nos conoce bien, y a veces, pues sí, podemos tener disensiones entre los hermanos, podemos igual pero eso no tiene que interferir con la predicación del evangelio. Cuando ya tu vista, como dice aquí en Colosenses, pon tus ojos arriba, pon tus ojos allá en lo celestial, no en lo terrenal, pues incluye eso, que pues si tienes problemas con algún hermano de la congregación, pues obviamente, dice el Señor, pues ámalo, pero nos conocemos y sabemos, entonces, pero eso no puede ser obstáculo para realizar lo que el Señor nos ha encomendado. Ajá. No puede ser obstáculo. Aquí hay una muestra de esta situación. A cada uno le dio su encomienda el Señor y cada uno lo cumplió. Y Epafras funda la iglesia de Colosas. Para la iglesia es un héroe para esta iglesia porque él está viendo el problema, ¿no? Él está viendo el problema que hay, le platica a Pablo, y en razón de ello Pablo escribe la carta. Y escribe la carta porque acuérdense que Pablo ni siquiera los conocía. Ajá. Va Epafras y le platica a Pablo, y Pablo, pues muy gozoso, empieza a escribir y dice, bueno, vamos a hacer estas aclaraciones. Y ¿qué manifiesta esto? Bueno, pues que Epafras quiere la unidad, quiere que la iglesia crezca, se preocupa por esa iglesia, por eso es que hace este viaje, por eso
lo podemos llamar un héroe de esta iglesia, porque ese es un pastor, el que quiere la unidad de su iglesia, el que se preocupa por lo que les han encomendado. Y y sobre todo, pues sabe el que lleva a los congregantes a saber que Cristo es la fuente de nuestro crecimiento espiritual, es la fuente de nuestro espíritu, y que pues nada debe interrumpir, lo que les decía, nada debe de interrumpir entre nuestro Salvador y nosotros. Eso es todo por parte de mi comentario de Colosenses. Busquen a los demás. Este tema también de la iglesia de la Odisea es muy interesante. Vienen otras personas, otros hermanos mencionados aquí, Arquipo, por supuesto Lucas viene mencionado aquí, Demas, búsquenlos porque sí hay información de ellos, chiquita, pero sí hay información de ellos. Y bueno, hoy nos vamos a leer ya lo que es realmente importante, que es la palabra. Hoy nos toca leer la carta a Filemón. La carta a Filemón. Es una carta bien interesante, solamente tiene un capítulo, por eso nos lo vamos a llevar rapidito. Pero pues sí tiene una gran enseñanza, mucha enseñanza. Sí. Bueno, pues vamos a leer. Y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por sus oraciones lo seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Listo. Pues bueno, esta es una carta interesante. Es una carta que se pusieron atención, es una carta solicitando el perdón para alguien que hizo mucho daño, y ese alguien merecía la muerte.
Eso era lo que dictaba la ley, tanto la ley de Dios como la ley de los romanos. Pero bueno, mañana estaremos dando ese comentario a la carta a Filemón y entraremos a una carta difícil. Lo bueno es que tenemos almita. Ah, Ajá. tenemos al Señor. Tenemos al Señor. ¿A cuál Señor? ¡Ay! Bueno, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias porque tu misericordia es grande y para siempre y tú eres lento para la ira. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das a todos nosotros, porque te pedimos que siga creciendo, porque queremos conocer de ti. Sabemos que a ti la alabanza, la gloria, los sacrificios te gustan, pero mucho más te gusta, Señor, el que conozcamos de ti diariamente. Y solo podemos conocer de ti por medio de la lectura de la palabra. Haz que nuestros corazones se vuelquen hacia ti, Señor, que no sigamos a hombres, sino que seas tú nuestro ideal, Señor. Tú eres el varón perfecto y nuestra medida tienes que ser tú, nuestra meta tienes que ser tú, y anhelamos vivir la vida que tú viviste. Te permitimos, Señor, con el corazón, que tú vivas nuestra vida como si estuvieras viviendo la tuya. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado de conocer tu palabra, de conocer todo esto que nos estás enseñando día a día a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por tu diaria provisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.